Ya. Entonces, estábamos viendo, joven estudiante, acerca de la tabla periódica, la conformación de la tabla periódica de Mendeleev. Hemos leído cómo estos científicos en 1869 y 1870 crearon la tabla periódica en ese entonces con 63 elementos. Una de las características, en principio, tomaron en cuenta, ¿no es cierto? Tomaron en cuenta, jóvenes, es la masa atómica y posteriormente tomaron en cuenta el número atómico. ¿Sí? Dice, el padre de la química, Lavoisier, clasificó a los elementos de la tabla periódica en metales y no metales. Luego Berzelius fue el científico que, digamos, se inventó la simbología, la representación de los elementos químicos mediante letras o símbolos. Y Mendeleev fue el que hizo mayores aportes. Dice, para confeccionar la tabla periódica, Mendeleev modificó la masa atómica de ciertos elementos, generalmente los que se encuentran en la parte media o central de la tabla periódica. ¿Sí? También dice, colocó a los elementos en orden inverso a la masa, como las parejas del teluro y el yodo y el cobalto y el níquel, porque si ustedes le ven, las masas atómicas son similares, son para, ya. Y lo esencial dice que fue dejando espacios vacíos. Ellos predijeron que en futuro se han de descubrir nuevos elementos y ahí los van a ir ubicando, ¿no? Ya. Entonces, para esto se tomó también en cuenta, verán, la ley de las triadas. Para hacer esta ley de las triadas, Dobereiner dice, utiliza, sea en forma horizontal o en forma vertical, 3 elementos seguidos. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta esto, este científico dice, por ejemplo, dice, carbono, nitrógeno y oxígeno. Tomando en cuenta las masas atómicas de los dos elementos que hemos ubicado en los extremos, por ejemplo, dice carbono 12 y el oxígeno 16, hablando en números redondos, sumamos los dos valores de los extremos, me da 28 dividido para 2, me sale 14, que sería el valor de la masa atómica del elemento nitrógeno. Eso es una triada. Irán atendiendo. Luego ya hago preguntas. Dice, germanio, arsénico y selenio. Germanio dice 73. Selenio 79. Como ustedes ven, sumo esos dos valores y tengo 12, 15, 152. Si ese valor le divido para 2, ¿sí?, debe salirme 76, ¿no es cierto? Ya. Pero el arsénico tiene 75, entonces casi viene a ser el promedio. ¿Está claro lo que es una triada? ¿Verán? Preguntas. Señor Jaramillo, no los veo. Señor Soria. Señor Herrera, Tituaña, préndame en las cámaras.
Preguntas. Ya. Lo mismo les decía en la clase anterior, las octavas. Que a nosotros en música nos enseñan en el pentagrama las 8 notas, ¿no es cierto? Y ustedes van a ver que coincide, siempre coincide el primero con el octavo, se ubican en la misma columna, en la misma columna. Eso significa que tienen características idénticas, similares. ¿No es cierto? Es como el caso de ustedes a veces. Los que quieren aprender mejor, cuando estaban presencial, se sientan adelante. Los que no quieren, se sientan al último. ¿No es cierto? Preguntas. Y hablábamos de la ley periódica. Esta ley que les dije, esto tiene que estar en el cuaderno. Muchas propiedades físicas y químicas de los elementos varían con regularidad periódica cuando estos se sitúan en orden creciente a su número atómico. Vimos que en la tabla periódica está constituida por 7 filas y 18 columnas o familias. Entonces, vamos a ir revisando en la tablita periódica. Sí. A ver, aquí en la parte izquierda tenemos unos números del 1 al 7. Eso me indica la cantidad de periodos o antiguamente lo que decíamos órbitas. Verán, 7 filas. La serie de los lantánidos y actínidos se ubican en esta parte, pero para que no se dañe el esquema de la tabla periódica, es que estos científicos los pusieron en la parte inferior. ¿Sí? Ya. Asimismo dice, hay 18 grupos de familias. ¿No es cierto? De izquierda a derecha hasta llegar a los gases inertes o gases raros, que sería el grupo 18. Pero en la tabla periódica encontramos, ¿sí?, 2 grupos de elementos representados por una letra. Las columnas altas tienen la letra A, adjuntando el número romano. Y los de la parte media, las columnas bajas, están representadas con la letra B. ¿Sí? Entonces, los más representativos en este caso vendrían a ser los de las columnas altas. ¿Ya? Entonces, generalmente ahí podemos hacer solo con los grupos A, podemos formar las octavas. ¿Sí? Preguntas. Ya. Dice, la tabla periódica presenta 7 periodos y 18 grupos o familias. En el periodo 1 encontramos 2 elementos, hidrógeno y el helio. En los periodos 2 y 3 dice, encontramos 8 elementos en cada una. Irán viendo en su tabla periódica. El grupo 4 y 5 encontramos 18 elementos químicos. Y en los periodos 6 y 7 encontramos 32 elementos químicos. ¿Sí? En la parte inferior les he puesto la configuración electrónica, dice, del grupo 16. Como ustedes ven al final, todo este grupo dice, en su última órbita siempre tienen 3 electrones. ¿Sí? El grupo 15, vea. ¿Qué quiere decir?
3 electrones. Vean, 2s2, 3p, ¿sí? Entonces les voy a representar solo en niveles para que ustedes entiendan, comprendan cuáles son las características similares que estos elementos poseen, tienen, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ya. Vamos a hacer la distribución para ver las características, por favor. A ver, dice grupo 15. ¿Qué elementos tenemos? A ver, por favor. Señor Imba, recite los elementos del grupo 15. Nitrógeno. Ya. Solo voy a hacer, por ejemplo, con este grupo, dice nitrógeno 14, ¿no es cierto? Ya. A ver, nitrógeno 7. Fósforo 15. Arsénico 33. Antimonio 51. Y el bismuto 83. Ya. El nitrógeno está tiene 2 periodos. En el primero van a ir 2, en el segundo 5 electrones. El fósforo está en el tercer nivel. Entonces, 2, 8, 5. Vean, se va repitiendo. ¿Sí? Arsénico está en el cuarto. 1, 2, 3, 4. 2, 8, 18, 5. Antimonio tiene 5 periodos. 2, 8, 18, 23. Y el bismuto tiene 6. Lice. Siempre la última van a ir 5. Los distribuimos. 2, 8, 18, 32, 18 y 5. Entonces, esta es una característica. ¿Por qué los han agrupado en un determinado grupo familia? Entonces dice, en su última órbita toditos tienen 5 electrones. Pregunta. Preguntas, joven. Al costado derecho voy a hacer el grupo. Dice 2A, ¿no es cierto? Tendríamos el berilo, el magnesio, el calcio, estroncio, dice bario y el radio. El berilo dice 4. En el primero 2, en el segundo 2. Magnesio es 12. En el primero 2, segundo 8, tercero 2.
Y ustedes están viendo que siempre en su última órbita va a tener 2, 2, 2. Calcio es 20. 4 niveles. 2, 8, 8, 2. El estroncio, 38. Tiene 5 niveles. 2, 8, 18, 8, 2. El bario, 56. 2, 8, 18, 18, 8 y 2. Y el radio tendría 7, 2, 8, 18, 32, 18, 8 y al último 2. Preguntas. Entonces, a lo que vamos a ir a formar compuestos químicos, el jueguito. Los metales pierden los poquitos electrones de su última órbita y los no metales van a ganar. Para tratar de completar su última órbita, 8 electrones y tienen que ser idénticos a los gases nobles o gases raros. Preguntas. Aquí está el deber. Por favor, entenderán lo que van a subir a la plataforma. ¿Sí? El resumen de las diapositivas en su cuaderno. Y solamente esto suben a la plataforma. Entonces dice primero, de los siguientes elementos que están aquí, dice, primero, identifique cuáles son metales y cuáles son no metales. 2, escriba los símbolos químicos y el nombre y el número atómico. 3 dice, investigar. Verán, investigar, dice. 3 propiedades físicas y 3 propiedades químicas de 2 elementos que usted, sí, le parezca consultar. De 2 elementos. ¿Sí? ¿Cuál es su origen de estos elementos? Y la cuarta pregunta dice, deducir a partir de la configuración electrónica, o sea, señalar este grupo de elementos en qué periodo se encuentran y en qué grupo. Nada más. Entonces, ¿qué tiene que poner? A ver, fósforo. ¿En qué periodo? Verán que ya hicimos del fósforo. ¿En qué periodo? En el periodo 3, dicen. Muy bien. ¿Y en qué grupo o familia? En el 15. El 15. Ya. 15 o le ponen el 5A. Especificando en números romanos y la letra. Ya. ¿Preguntas? No, dicen. Ya. Está claro, ¿no es cierto?